El marido compró un apartamento para su amante, pero al amanecer despertó y se quedó paralizado de terror. Él estaba convencido de que lo tenía todo bajo control. Cada detalle, cada mentira, cada paso. Su vida era una coreografía perfecta donde nadie veía los hilos. Por un lado, su esposa. Una mujer tranquila, dedicada, predecible. Demasiado predecible. Sabía a qué hora se levantaba. ¿Qué preparaba para cenar? ¿Cómo reaccionaba ante cada palabra? Era fácil. Demasiado fácil. Y por otro lado ella. La amante. El caos. El impulso. El riesgo. La sensación de estar vivo otra vez. No recordaba en qué momento exacto todo había cruzado la línea. Tal vez fue aquel primer café. O la forma en que ella lo miró sin miedo. Como si pudiera ver algo en él que ni siquiera su esposa había notado en años. Al principio era solo un juego. Mensajes ocultos. Excusas pequeñas. Encuentros rápidos. Nada serio. Eso se repetía a sí mismo. Nada serio. Pero lo serio llegó sin pedir permiso. Porque ella no era paciente. No aceptaba migajas. No quería ser la segunda opción. Y un día, sin advertencia, lo dejó claro. No voy a seguir así. Él intentó reír. Restarle importancia. Solo es cuestión de tiempo. Pero ella lo miró diferente. Fría. No es cuestión de decisiones. Ese fue el momento exacto en el que algo cambió dentro de él. Porque entendió que estaba a punto de perderla. Y no quería perderla. No después de todo lo que le hacía sentir. No después de haber probado esa vida. Esa libertad. Esa versión de sí mismo que no existía en casa. Y entonces hizo lo impensable. Tomó una decisión rápida. Impulsiva. Peligrosa. Pero en su mente lógica. Compró un apartamento. No fue una compra cualquiera. Eligió el lugar con cuidado. Un barrio lo suficientemente lejos para no cruzarse con conocidos. Pero lo bastante cercano para mantener la rutina. Un edificio sin portero. Sin preguntas. Sin recuerdos. Pagó sin negociar. Firmó sin leer demasiado. No porque no le importara el dinero. Sino porque en ese momento el dinero no era el problema. El problema era mantenerla. Cuando le entregó las llaves. Ella sonrió. Pero no fue una sonrisa dulce. No fue una sonrisa de agradecimiento. Fue otra cosa. Una mezcla de victoria y algo más. Algo que él no supo interpretar. Algo que decidió ignorar. Porque en ese momento solo quería una cosa. Que todo siguiera funcionando. Y durante un tiempo funcionó. Las visitas se volvieron más largas. Las noches más frecuentes. Las excusas más elaboradas. Reuniones. Viajes. Cenas de trabajo. Todo encallaba. Demasiado bien. Él incluso empezó a relajarse. A confiar. A creer que realmente había construido una doble vida sin grietas. Pero las grietas siempre existen. Solo esperan el momento adecuado. El error fue pequeño. Ridículamente pequeño. Un descuido sin importancia. O eso pensó él. Un recibo. Un simple recibo de pago del apartamento. Olvidado. Mal guardado. En el lugar equivocado. No en su cartera. No en su coche. En casa. En su casa. Sobre una mesa que no debía tocar nadie. Pero alguien lo vio. Lo tomó. Lo leyó. Y no dijo nada. Ese silencio. Fue el verdadero inicio del problema. Porque él no se enteró. No hubo discusión. No hubo preguntas. No hubo señales.
Solo normalidad. Una normalidad demasiado perfecta. Esa misma noche salió como siempre. Un beso rápido. Una excusa bien ensayada. Llegaré tarde. Mucho trabajo. Ella sonrió. Igual que siempre. Demasiado igual. Él no lo notó. No podía notarlo. Porque en su mente todo seguía bajo control. Llegó al apartamento. Ella ya estaba allí. Como siempre. Perfecta. Segura. Impecable. Lo recibió con esa energía que lo hacía olvidar todo. Horas después. Risas. Copas vacías. Ropa en el suelo. Y silencio. Un silencio cómodo. Se quedó dormido sin preocuparse por nada. Sin imaginar. Sin sospechar. Sin darse cuenta de que algo ya había empezado a moverse en su contra. Porque mientras él dormía, en otro lugar, alguien estaba tomando decisiones. Decisiones que no se podían deshacer. Decisiones que no iban a perdonarlo. El amanecer llegó lentamente. La luz comenzó a entrar por la ventana. Todo parecía normal. Demasiado normal. Abrió los ojos. Confundido. Pesado. Algo no estaba bien. No sabía qué. Pero lo sentía. Giró la cabeza. Y en ese momento, todo dentro de él se detuvo. Su respiración. Sus pensamientos. Su mundo entero. Porque lo que vio no tenía sentido. Y sin embargo, era completamente real. Y en ese instante entendió algo aterrador. Había cometido un error. Uno del que ya no podía escapar. No gritó. Ni siquiera pudo. El sonido simplemente no salió. Su garganta se cerró como si algo invisible la apretara desde dentro. Porque lo que estaba viendo no encajaba con la realidad que conocía. La cama. El apartamento. La luz del amanecer entrando por la ventana. Todo era exactamente como debía ser. Excepto por un detalle. Uno solo. Pero suficiente para destruirlo todo. Ella no estaba. La amante había desaparecido. Y en su lugar, había alguien más. Sentada en la silla frente a la cama. Observándolo. En silencio. Sin moverse. Sin pestañear. Su esposa. El tiempo se detuvo. Su mente intentó reaccionar. Buscar lógica. Inventar una explicación. Pero no había ninguna. Porque ella no debería estar allí. No podía estar allí. No tenía cómo saber. No tenía cómo llegar. No tenía derecho a estar en ese lugar. Y sin embargo ahí estaba. Tranquila. Demasiado tranquila. Con una expresión que él nunca le había visto antes. No había lágrimas. No había rabia. Solo calma. Una calma que daba miedo. Buenos días, dijo ella suavemente. Como si nada. Como si aquello fuera normal. Como si él no estuviera medio desnudo en un apartamento que no debía existir. Él intentó incorporarse. Pero su cuerpo no respondió de inmediato. El pánico empezaba a filtrarse por cada rincón de su mente. ¿Qué haces aquí? Su voz salió rota. Débil. Ridícula. Ella inclinó ligeramente la cabeza. Como si analizara cada una de sus reacciones. Eso debería preguntarlo yo. Silencio. Un silencio pesado. Tenso. Irrespirable. Él miró alrededor. Buscando a la amante. Alguna señal. Alguna explicación. Pero no había nada. Ni ropa. Ni bolso. Ni rastro. Como si nunca hubiera estado allí. ¿Dónde está ella?
Preguntó sin pensar. ¿Error? Grave error. Porque en ese momento, la expresión de su esposa cambió apenas un segundo. No fue un gesto grande. Fue mínimo. Pero suficiente para entenderlo todo. Ella ya sabía. No era una sospecha. No era una intuición. Era certeza. Ella repitió con calma. Interesante elección de palabras. Él sintió como el suelo desaparecía bajo sus pies. Escucha, yo puedo explicarlo. Otra vez. Otro error. Ella sonrió. Pero no fue una sonrisa amable. Fue fría. Precisa. Calculada. No lo interrumpió. No quiero explicaciones. Se levantó lentamente. Sin prisa. Sin tensión. Como si cada movimiento estuviera ensayado. Quiero que veas algo. Se acercó a la mesa. Tomó algo de encima. Y lo dejó caer sobre la cama. Un sobre. Blanco. Grueso. Pesado. Él lo miró sin entender. Sus manos temblaban cuando lo abrió. Y entonces lo vio. Documentos. Copias. Firmas. Fechas. El contrato del apartamento. Su nombre. Su firma. Todo. Pero eso no era lo peor. Lo peor era lo que venía después. Otra carpeta. Más papeles. Cuentas bancarias. Transferencias. Movimientos que él jamás había autorizado. Su corazón empezó a latir con fuerza. ¿Qué es esto? Ella lo miró fijamente. Y por primera vez. Había algo en sus ojos. No era dolor. No era tristeza. Era determinación. Eso, dijo en voz baja, es lo que pasa cuando alguien cree que es más inteligente que todos. Él negó con la cabeza. No, esto no puede ser, yo no. ¿No qué? Lo interrumpió. ¿No recuerdas firmar? ¿No recuerdas pagar? Sí, pero. Pero no recuerdas darme acceso a todo, terminó ella. Silencio. Un golpe seco en su mente. ¿Qué hiciste? Susurró. Ella dio un paso más cerca. Lo que tú empezaste. Él sintió el miedo real por primera vez. No el miedo a ser descubierto. No el miedo a perder algo. Sino el miedo a no entender lo que estaba pasando. Porque ya no estaba en control. Y lo sabía. Ayer encontré el recibo, continuó ella. Su estómago se hundió. Y decidí no hacer ruido. Otro golpe. Decidí observar. Otro más. Y actuar. El aire se volvió pesado. Irrespirable. ¿Dónde está ella? Volvió a preguntar, esta vez con desesperación. Ella lo miró unos segundos. Como si evaluara si valía la pena responder. No es tu mayor problema ahora. Ese fue el momento exacto en que algo dentro de él se rompió. Porque entendió que había perdido algo mucho más grande que una mentira. Había perdido el control de su propia historia. ¿Qué hiciste? Repitió ahora más fuerte. Ella se inclinó ligeramente hacia él. Lo suficiente para que pudiera sentir su respiración. Aún nada irreversible. Se apartó. Y caminó hacia la puerta. Pero eso depende de ti. Se detuvo antes de salir. Sin girarse. Hay una cosa más. Él contuvo la respiración. La próxima vez que despiertes. Hizo una pausa breve. Quizá ya no tengas nada a lo que volver. La puerta se cerró. El sonido retumbó en todo el apartamento. Y en su cabeza. Se quedó solo. Inmóvil. Rodeado de papeles que no entendía. De decisiones que no recordaba. Y de una sensación que crecía cada segundo.
Esto apenas estaba empezando. El silencio después de que la puerta se cerró. No fue alivio. Fue peor. Mucho peor. Porque ahora ya no había distracciones. No había miradas que evitar. No había palabras que responder. Solo él. Y la realidad cayendo lentamente sobre su cabeza. Se quedó sentado en la cama varios minutos. Sin moverse. Intentando ordenar sus pensamientos. Pero no había orden posible. Todo estaba mal. Todo. Miró otra vez los documentos esparcidos frente a él. Su nombre. Su firma. Movimientos de dinero. Cantidades que no recordaba haber transferido. Fechas que no encallaban. Algo no cuadraba. Y eso era lo más aterrador. Porque él sabía exactamente cómo manejaba su dinero. Siempre fue meticuloso. Controlador. No dejaba cabos sueltos. Nunca. Entonces, ¿cómo era posible? Un pensamiento empezó a formarse lentamente. Incómodo. Peligroso. ¿Y si no era un error? ¿Y si alguien había estado moviendo las piezas sin que él lo supiera? Se levantó de golpe. El pulso acelerado. Buscó su teléfono. Nada. No estaba. Ni en la mesa. Ni en el suelo. Ni en su ropa. Desaparecido. No, no, no. El pánico empezó a tomar forma real. Corrió hacia la puerta. La abrió. Pasillo vacío. Silencio absoluto. Regresó dentro. Respirando rápido. Demasiado rápido. Y entonces. Lo vio. Sobre la mesa. Un segundo objeto que antes no estaba. Un teléfono. Pero no el suyo. Uno desconocido. Negro. Nuevo. Encendido. Como si estuviera esperándolo. Se acercó con cautela. Dudó unos segundos. Pero lo tomó. La pantalla se iluminó al instante. Un solo mensaje. Sin remitente. Sin historial. Solo una frase. Contesta. Y justo en ese momento. El teléfono empezó a sonar. Un sonido seco. Frío. Insistente. Lo miró. Su reflejo temblando en la pantalla. Sabía que no debía hacerlo. Lo sentía. Pero igual respondió. Hola. Silencio. Un segundo. 2. Y luego. Una voz. Familiar. Demasiado familiar. Pensé que tardarías más en darte cuenta. Se quedó helado. Porque conocía esa voz. La amante. ¿Dónde estás? Preguntó de inmediato. ¿Qué está pasando? Una breve risa al otro lado. Pero no era la risa que él conocía. No era liguera. No era juguetona. Era distinta. Fría. Por fin haces las preguntas correctas, respondió ella. Escucha, esto no tiene gracia, su voz subió. Mi esposa estuvo aquí, hay documentos, dinero que yo no moví, ¿qué hiciste? Silencio. Otro más de esos silencios que pesaban. ¿De verdad crees que todo esto lo hice yo sola? Dijo finalmente. Un golpe directo. ¿Qué? Siempre fuiste inteligente, continuó ella. Pero solo cuando te convenía. Su mente empezó a correr. Demasiado rápido. No entiendo nada. Claro que no, respondió ella con calma. Porque nunca miraste donde debías. Su respiración se volvió irregular. ¿Dónde estás? Cerca, respondió simplemente. ¿Cerca dónde? Otra pausa. Más cerca de lo que crees. Un escalofrío recorrió su espalda. Esto no es un juego. No interrumpió ella.
Esto dejó de ser un juego hace mucho tiempo. Silencio. Y entonces, ella dijo algo que lo terminó de romper. Nunca te preguntaste por qué fue tan fácil. Se quedó inmóvil. ¿Qué quieres decir? El apartamento. Las citas. Las excusas. Cada palabra caía como una piedra. Todo era demasiado perfecto, continuó. ¿No te parecía raro? Sí. Lo había pensado. Pero lo ignoró. Porque le convenía. Yo. Nunca investigaste, lo cortó. Nunca dudaste. Nunca miraste atrás. El miedo ahora era otra cosa. Más profundo. Más oscuro. ¿Quién eres? Preguntó en voz baja. Silencio. Y luego. Una respuesta que no esperaba. Alguien que tú mismo dejaste entrar. El aire desapareció de sus pulmones. Eso no responde nada. Responde todo, replicó ella. Solo que aún no lo ves. Se apoyó en la mesa. Necesitaba sostenerse. ¿Mi esposa está contigo? Una pausa más larga. Digamos que ahora entendemos mejor las cosas. Su corazón se detuvo un segundo. No. Sí, confirmó ella con calma. Más de lo que imaginas. Todo empezó a encallar. De forma horrible. No, no puede ser. Puede, respondió. ¿Y es? Se llevó una mano a la cabeza. ¿Desde cuándo? Desde antes de que compraras el apartamento. Eso fue el golpe final. El verdadero. El que lo dejó sin nada. Porque significaba solo una cosa. Nunca estuvo en control. Nunca. Entonces todo esto. Todo esto, repitió ella, apenas empieza. El teléfono se quedó en silencio. La llamada terminó. Sin despedida. Sin explicación. Sin nada. Se quedó de pie en medio del apartamento. Solo. Pero ahora. Sabía algo peor que estar solo. Sabía que estaba dentro de algo que no entendía. Algo que lo había estado rodeando. Desde mucho antes de que se diera cuenta. Y por primera vez. Tuvo una certeza real. No se trataba de una infidelidad. No se trataba de un error. Se trataba de una trampa. Y él había caído exactamente donde quería. El problema no era solo que hubiera caído en una trampa. El verdadero problema era que no sabía desde cuándo estaba dentro de ella. Se quedó inmóvil en medio del apartamento. El teléfono aún en su mano. La llamada terminada. Pero la voz de ella seguía resonando en su cabeza. Desde antes de que compraras el apartamento. Eso no tenía sentido. No podía tenerlo. Porque entonces, todo lo que había hecho, cada decisión, cada paso, había sido anticipado, manipulado, guiado. No susurró para sí mismo, esto no puede ser real. Pero lo era. Demasiado real. Caminó de un lado a otro. Rápido. Desordenado. Como si el movimiento pudiera ayudarlo a pensar. Pero no ayudaba. Nada ayudaba. Solo había una cosa clara. Tenía que salir de ahí. Ahora. Se vistió a toda prisa. Sin pensar. Sin revisar. Tomó lo primero que encontró. Y salió del apartamento. El pasillo seguía vacío. Silencioso. Pero ahora ese silencio ya no era neutral. Era incómodo. Como si alguien lo estuviera observando desde algún lugar que no podía ver. Aceleró el paso. Bajó las escaleras en lugar de usar el ascensor. No quería quedarse encerrado. No quería esperar. Necesitaba aire. Necesitaba salir. Cuando finalmente cruzó la puerta del edificio. Respiró.
Pero el alivio duró poco. Porque algo no encajaba. Su coche no estaba. El lugar donde siempre lo dejaba vacío. No. Giró sobre sí mismo. Buscando. Revisando cada rincón de la calle. Nada. Ni rastro. Otro golpe. Otro más. Esto es una locura. Sacó su cartera. Tarjetas. Documentos. Todo parecía estar ahí. Pero ya no confiaba en nada. Absolutamente nada. Necesitaba volver a casa. Ver a su esposa. Entender. Exigir respuestas. Paró un taxi. La voz le tembló al dar la dirección. El trayecto fue eterno. Cada semáforo. Cada segundo. Una tortura. Su mente no dejaba de girar. Recordando. Revisando. Buscando el momento exacto en el que todo había empezado a torcerse. Pero no encontraba uno. Porque no fue un momento. Fue un proceso. Lento. Silencioso. Perfectamente ejecutado. El taxi se detuvo. Pagó sin mirar. Vayó. Y ahí estaba. Su casa. Todo igual. Todo normal. Demasiado normal. Subió las escaleras. Cada paso más pesado que el anterior. Abrió la puerta. Entró. Silencio. Otra vez ese silencio. Pero distinto. Más frío. Más calculado. ¿Hola? Nada. Avanzó lentamente. La sala. Ordenada. Impecable. Como siempre. Pero había algo. Algo que no encajaba. Se acercó a la mesa. Y entonces lo vio. Otro sobre. Blanco. Exactamente igual al del apartamento. Su estómago se contrajo. Lo tomó con manos temblorosas. Lo abrió. Y lo que encontró dentro. Terminó de confirmar su peor miedo. Fotografías. Muchas. Demasiadas. Él. Entrando al edificio. Saliendo. Con ella. Fechas. Horas. Todo documentado. Todo registrado. Durante semanas. Meses. Dios. Su respiración se cortó. No era una trampa improvisada. Era algo planeado. Cuidado. Paciente. Y entonces vio la última foto. Y esa fue diferente. Porque en ella no estaba solo. Ni con su amante. Había alguien más. Al fondo. Observando. Su esposa. El mundo se le vino abajo. Porque eso significaba solo una cosa. Ella sabía. Desde hacía mucho. Pero eso no era lo más inquietante. Lo más inquietante era su expresión. No era de dolor. No era de sorpresa. Era de control. Como si todo estuviera yendo exactamente como esperaba. Soltó las fotos. Retrocedió un paso. Luego otro. ¿Qué hiciste? Su voz apenas salió. Y entonces escuchó algo. Un sonido leve. Detrás de él. Se giró de golpe. Y la vio. Su esposa. De pie en la entrada de la cocina. Observándolo. En silencio. Ya llegaste, dijo con calma. Como si nada. Como si aquello fuera una mañana cualquiera. Él la miró. Sin saber qué decir. ¿Qué hacer? Esto es enfermizo, logró decir. Me estuviste siguiendo. Ella no respondió de inmediato. Se acercó lentamente. No dijo al final. Solo estaba prestando atención. ¿Desde cuándo? Silencio. Desde que dejaste de mirarme a mí.
La respuesta lo golpeó más de lo esperado. Pero no se detuvo ahí. Pero eso no es lo importante, añadió ella. Ah, no. No, lo importante es que sigues sin entender. Frunció el ceño. ¿Entender qué? Ella lo miró fijamente. Directo a los ojos. Que esto ya no se trata de tu error. El aire se volvió pesado otra vez. ¿Entonces de qué se trata? Ella dio un paso más cerca. De lo que viene ahora. Un escalofrío recorrió su cuerpo. ¿Qué hiciste con ella? La pregunta salió casi como un reflejo. Ella lo observó unos segundos. Y luego sonrió ligeramente. Esa sigue siendo tu mayor preocupación. Respóndeme, exigió él. Pero su voz ya no tenía fuerza. Ella se inclinó apenas. Lo suficiente para hablar casi en un susurro. Digamos que ya no estás en posición de exigir nada. Se enderezó. Y caminó hacia la mesa. Tomó otra cosa que él no había visto antes. Un pequeño dispositivo. Una grabadora. La levantó. Y presionó un botón. La voz llenó la habitación. Su voz. Viendo. Hablando. Confesando. Todo. Cada detalle. Cada traición. Registrado. Guardado. Listo. Se quedó congelado. Porque en ese instante entendió algo peor que todo lo anterior. No solo lo habían observado. No solo lo habían manipulado. Lo habían estado construyendo. Preparando. Para este momento. ¿Por qué? Susurró. Ella lo miró. Y por primera vez. No había calma total en sus ojos. Había algo más. Algo profundo. Algo antiguo. Porque tú empezaste esto, dijo. Pausa. Silencio. Pero nosotros. Otra pausa. Lo vamos a terminar. El mundo se detuvo otra vez. Porque esa palabra. Nosotros. Lo cambió todo. Y significaba algo mucho peor de lo que había imaginado. La palabra quedó flotando en el aire. Nosotros. No era un error. No era una forma de hablar. Era intencional. Precisa. Calculada. Él la miró fijamente intentando encontrar en su rostro alguna señal de duda. Alguna grieta. Algo humano. Pero no había nada. Solo esa calma inquietante que ya empezaba a resultarle insoportable. ¿Nosotros quién? Preguntó al fin. Su voz salió más baja de lo que esperaba. Ella no respondió de inmediato. Se movió lentamente por la habitación. Como si disfrutara el momento. Como si cada segundo de incertidumbre fuera parte del castigo. ¿De verdad aún no lo ves? Dijo sin mirarlo. No. Explotó él. No veo nada. No entiendo nada. Se llevó las manos a la cabeza. Esto no tiene sentido. Ella se detuvo. Giró hacia él. Y entonces. Sonrió. Pero esta vez fue diferente. No era fría. No era distante. Era satisfecha. Perfecto, murmuró. Eso significa que hicimos bien las cosas. Un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Hicieron? Repitió. ¿Quién más está en esto? Silencio. Un segundo. 2. Y entonces. La puerta de la casa se abrió. El sonido fue seco. Definitivo. Él giró de golpe. El corazón golpeándole el pecho con fuerza. Y lo que vio. Terminó de derrumbar cualquier resto de lógica que le quedaba. Ella. La amante. De pie en la entrada. Tranquila. Intacta. Como si nada hubiera pasado. Como si no hubiera desaparecido horas antes. Como si todo esto fuera normal.
Llegué, dijo con naturalidad. El aire desapareció. Literalmente. Él dio un paso atrás. No. Su mente se negó a aceptar lo que estaba viendo. No, esto no. La amante lo miró. Y en su mirada ya no había rastro de aquella mujer que lo hacía sentir invencible. No había dulzura. No había complicidad. Solo distancia. Y algo más. Algo que ahora reconocía demasiado tarde. Control. Hola, añadió ella, casi con ironía. ¿Qué es esto? Balbuceó él. ¿Qué están haciendo? Su esposa no respondió. Simplemente observó. Esperando. Como si ese momento le perteneciera a la otra. La amante avanzó unos pasos. Lentamente. Midiendo cada movimiento. Lo curioso, empezó, es que todo este tiempo pensaste que me conocías. Cada palabra era un golpe. Sabías lo que me gustaba. Lo que odiaba. Cómo reaccionaba. Se detuvo frente a él. Pero nunca te preguntaste quién era realmente. Silencio. Pesado. Eso es mentira, intentó defenderse. Yo estuve contigo. Ella negó suavemente con la cabeza. Estuviste con lo que yo quise que vieras. Otro golpe. Más fuerte. No. Sí, respondió sin dudar. Cada gesto. Cada palabra. Cada reacción. Pausa. Todo estaba pensado. Sintió que el suelo se inclinaba bajo sus pies. ¿Por qué? Susurró. La amante lo miró unos segundos. Como si evaluara cuánto podía soportar. Porque alguien tenía que hacerlo. Esa respuesta no aclaraba nada. ¿Hacer qué? Silencio. Ella intercambió una mirada con su esposa. Una mirada breve. Pero cargada de significado. Y entonces. La esposa dio un paso adelante. Corregir el equilibrio. El aire se volvió denso otra vez. ¿Qué significa eso? Preguntó él cada vez más desesperado. Ninguna respondió de inmediato. La tensión crecía. Se acumulaba. Hasta que finalmente. La amante habló. ¿Recuerdas a Daniel? El nombre cayó como una bomba. El tiempo se congeló. Literalmente. Porque sí. Lo recordaba. Demasiado bien. Y eso era exactamente lo que no debía pasar. No, murmuró. Pero su reacción lo delató. Las dos lo vieron. Lo entendieron. Claro que lo recuerdas, dijo la esposa con voz firme. Solo que preferiste olvidarlo. Su respiración se volvió irregular. Eso no tiene nada que ver. Tiene todo que ver, lo interrumpió la amante. Un paso más cerca. Porque esto no empezó contigo y conmigo. Otro golpe. Esto empezó mucho antes. Sintió el miedo transformarse en algo más oscuro. Culpa. No, eso fue hace años. Exacto, dijo la esposa. Años. Pausa. Tiempo suficiente para planear. El silencio fue absoluto. Pesado. Aplastante. ¿Planear qué? Preguntó, aunque ya no estaba seguro de querer saber la respuesta. La amante lo miró fijamente. Y esta vez. No había nada en su expresión que pudiera confundirse. Tu caída. El mundo se detuvo otra vez. Pero esta vez. No hubo sorpresa. Solo certeza. Porque en ese instante entendió algo aterrador. Esto nunca fue una casualidad. Nunca fue un error. Nunca fue una relación. Fue una estrategia. Lenta. Precisa. Implacable. Y él. Había caminado directo hacia ella. Paso a paso. Sin sospechar. Sin dudar. Sin mirar atrás. ¿Qué quieren?
Preguntó finalmente. Su voz ya no tenía fuerza. No tenía control. No tenía nada. La esposa y la amante intercambiaron otra mirada. Y esta vez sonrieron. Aún no, dijo la esposa. Todavía no estás listo, añadió la amante. Se giraron. Como si la conversación hubiera terminado. Como si él ya no fuera importante. Esperen, intentó decir. Pero su voz se perdió. Porque en ese momento entendió algo peor que todo lo anterior. Esto no era el final. Ni siquiera el punto medio. Era apenas el comienzo real. Y lo que venía. No iba a dejarle nada en pie. El nombre seguía retumbando en su cabeza. Daniel. Como un eco que no podía detener. Como algo que llevaba años enterrado. Y que ahora volvía a la superficie con una fuerza imposible de contener. No era solo un recuerdo. Era un error. Uno grande. Uno que creyó olvidado. Pero los errores no desaparecen. Solo esperan. Esperan el momento perfecto para volver. Y ese momento había llegado. Esto no tiene sentido, murmuró, más para sí mismo que para ellas. Pero ambas lo escucharon. Y ambas reaccionaron igual. Con esa misma calma insoportable. Tiene todo el sentido, respondió su esposa. Solo que tú decidiste no verlo. Él negó con la cabeza. Eso fue hace años, no significa nada ahora. La amante soltó una leve risa. Corta. Seca. Para ti no, dijo. Pausa. Para otros lo fue todo. El aire se volvió pesado otra vez. Irrespirable. ¿Quién era para ustedes? Preguntó, sintiendo como algo dentro de él empezaba a romperse. Silencio. Un segundo. 2. Y entonces. La respuesta llegó. Mi hermano. La voz de la amante no tembló. No dudó. Pero el impacto fue brutal. El mundo se detuvo. Literalmente. No. Sus piernas fallaron ligeramente. Eso no puede ser. Pero lo era. Y lo sabía. Porque ahora todo empezaba a encallar. Demasiado bien. Demasiado tarde. Recordó. La empresa. El proyecto. La oportunidad. Daniel confiaba en él. Lo consideraba un amigo. Un socio. Alguien en quien podía apoyarse. Y él lo vio como una oportunidad. Una forma de crecer más rápido. De ganar más. De avanzar. Sin mirar atrás. No fue así, intentó defenderse. Las cosas se complicaron. Las cosas no se complicaron, lo interrumpió la esposa. Tú las complicaste. Silencio. Tomaste lo que no era tuyo, continuó ella. Otro golpe. Firmaste lo que no debías. Otro más. ¿Y cuando todo cayó? Pausa. Lo dejaste solo. El recuerdo lo atravesó. Como una cuchilla. Sí. Se fue. Cuando el problema explotó. Cuando las deudas aparecieron. Cuando las consecuencias se volvieron reales. Él se apartó. Se protegió. Se salvó. Y dejó a Daniel atrás. Yo no sabía qué. Sabías suficiente, dijo la amante, esta vez con una dureza que no había mostrado antes. Su mirada cambió. Ya no era fría. Era contenida. Sabías que él confiaba en ti. Sabías que no iba a resistir solo. Y aún así te fuiste. El silencio se volvió insoportable. ¿Qué pasó con él? Preguntó finalmente, aunque en el fondo temía la respuesta. La amante lo sostuvo con la mirada. Sin pestañear. Se quedó con todo. Pausa. Las deudas. Las acusaciones. La ruina. Otra pausa.
más pesada. Y no lo soportó. El aire desapareció. No. Pero ya era demasiado tarde para negarlo. Sí, confirmó ella. Silencio absoluto. Murió creyendo que lo habías traicionado. Cada palabra caía más lento. Más profundo. ¿Por qué lo hiciste? El mundo dejó de tener sonido. Se quedó quieto. Vacío. Yo no sabía que llegaría a eso. Su voz era apenas un susurro. Una excusa débil. Tarde. Muy tarde. Claro que no, respondió la esposa. Nunca te importó saberlo. El golpe final. Solo te importó salir limpio. Bajó la mirada. No tenía respuesta. No había defensa posible. Porque en el fondo sabía que era cierto. ¿Y todo esto? Preguntó finalmente. ¿Todo esto es por eso? La amante lo observó en silencio unos segundos. No, dijo al fin. Pausa. Esto es por lo que vino después. Frunció el ceño. ¿Después? Sí, respondió ella. Porque no solo seguiste con tu vida. Se acercó un paso más. Prosperaste. Otro golpe. Creciste. Otro más. Sonreíste. El último. Como si nada hubiera pasado. El silencio fue total. Mientras nosotros. Pausa. Recogíamos lo que dejaste. El peso de esas palabras lo aplastó. Pero aún no había terminado. Porque entonces. La esposa habló otra vez. ¿Y ahora? Se acercó lentamente. Te toca a ti. Un escalofrío recorrió todo su cuerpo. ¿Qué significa eso? Pero ya no había dudas en su voz. Solo miedo. Real. La amante sacó su teléfono. Lo desbloqueó. Y lo giró hacia él. Significa que ya empezó. En la pantalla. Un video. Se reprodujo automáticamente. Y lo que vio. Lo dejó sin aire. Era él. En el apartamento. Con ella. Viendo. Hablando. Confesando. Todo. Pero eso no era lo peor. El ángulo. La calidad. El detalle. No era una grabación casual. Era profesional. Preparada. Editada. Lista. ¿Qué? Ya está publicado, dijo la amante con calma. Su corazón se detuvo. No. Sí, añadió la esposa. Y no solo eso. Sacó su propio teléfono. Se lo mostró. Mensajes. Cientos. Miles. Notificaciones. Llamadas perdidas. Correos. Todo explotando. Tu trabajo. Tus socios. Tu imagen. Cada palabra lo hundía más. Ya lo saben. El mundo se derrumbó. No lentamente. De golpe. No pueden hacer esto, susurró. Pero ya no era una amenaza. Era súplica. Y eso. Lo cambió todo. Porque en ese momento entendió algo irreversible. La caída no iba a empezar. La caída. Ya había comenzado. El teléfono cayó de sus manos. El sonido contra el suelo fue seco. Hueco. Como si viniera de muy lejos. Pero él apenas lo escuchó. Porque en su cabeza. Todo ya estaba rompiéndose. No, no, no. Retrocedió un paso. Luego otro. Como si pudiera escapar de lo que acababa de ver. De lo que acababa de pasar. De la realidad misma. Pero no había salida. Nunca la hubo. Las notificaciones seguían sonando. Una tras otra. Sin parar. Como un martillo golpeando su mente. Apágalo, susurró. Nadie respondió.
Apáguenlo, gritó. Pero ya no tenía autoridad. Ya no tenía control. La esposa lo observaba en silencio. La amante también. Y por primera vez. No había tensión entre ellas. No había competencia. No había secretos. Solo una alianza perfecta. Fría. Calculada. Irrompible. Ya es tarde, dijo la esposa. Su voz fue baja. Pero definitiva. No puedo arreglarlo, balbuceó él. Puedo hablar con ellos, explicar. La amante negó con la cabeza. ¿Explicar qué? Silencio. ¿Qué engañaste a tu esposa? ¿Qué manipulaste a todos? ¿Qué usaste a quien pudiste para subir? Cada palabra era un golpe más fuerte que el anterior. No, no es así. Pero ni él mismo creía en lo que decía. Claro que es así, intervino la esposa. Se acercó lentamente. Solo que ahora todos lo ven. El teléfono en el suelo vibró otra vez. Pantalla encendida. Un nombre. Su jefe. El director. La persona que lo había llevado hasta donde estaba. Su última oportunidad. Se lanzó hacia el teléfono. Lo tomó con manos temblorosas. Contestó. Escucha. Yo puedo explicar. No hace falta. La voz al otro lado fue fría. Desconectada. Profesional. Pero con un matiz que nunca había escuchado antes. Decepción. Lo hemos visto todo. Silencio. No es lo que parece. Es exactamente lo que parece. Corte. La llamada terminó. Sin discusión. Sin negociación. Sin vuelta atrás. Se quedó mirando la pantalla. Vacía. Muerta. Como todo lo demás. No. Pero el teléfono volvió a vibrar. Otro número. Un socio. Luego otro. Y otro. Mensajes. ¿Qué hiciste? Esto es un desastre. No vuelvas a llamarme. Estamos fuera. Cada palabra era un ladrillo más en su caída. No puede ser. Su respiración se volvió irregular. Corta. Rápida. No pueden destruirme así. Pero ya lo estaban haciendo. Y lo peor. Era que él mismo les había dado las herramientas. Toda la evidencia. Toda la confianza mal usada. Todo. La amante dio un paso hacia él. ¿Sabes qué es lo más irónico? No respondió. No podía. Que todo lo que hiciste para llegar arriba. Pausa. Es exactamente lo que te está hundiendo ahora. El silencio fue brutal. No tenían derecho, susurró. ¿Derecho? Repitió la esposa. Su tono cambió por primera vez. Un filo apareció en su voz. ¿Derecho a qué? ¿A decir la verdad? ¿A mostrar quién eres? Se acercó más. Demasiado. ¿O a no seguir siendo tus víctimas? Esa palabra. Víctimas. Le atravesó el pecho. Yo no soy un criminal. No respondió la amante. Pausa. Eres peor. El impacto fue inmediato. Porque tú sabías lo que hacías. Silencio. Y aún así lo hiciste. No había defensa. No había salida. Solo ese vacío creciente. Oscuro. Infinito. Pero entonces. Algo cambió. Muy pequeño. Casi imperceptible. Pero real. Rabia. Lenta. Caliente. Subiendo desde lo más profundo. Esto no termina aquí, murmuró. Las dos lo miraron. Interesadas. ¿Ah, no? Preguntó la esposa. Levantó la mirada. Y por un instante. Algo de su antigua seguridad volvió.
No saben con quién se están metiendo. Silencio. La amante lo observó. Y entonces sonrió. Pero no con burla. No con desprecio. Sino con algo mucho más peligroso. Anticipación. Sabemos exactamente con quién nos estamos metiendo. Pausa. Por eso esto va a funcionar. El golpe fue preciso. Perfecto. Aún puedo recuperar todo, insistió él. Tengo contactos, tengo recursos. Tenías, lo corrigió la esposa. Silencio. Eso ya no te pertenece. Y en ese momento, el teléfono volvió a vibrar. Pero esta vez, no era un número conocido. Era un mensaje. Anónimo. Lo abrió. Y lo que leyó. Le heló la sangre. Esto es solo la primera fase. El mundo se detuvo otra vez. ¿Qué es esto? Ninguna respondió. Solo lo miraba. Observando. Midiendo su reacción. ¿Fueron ustedes? La amante negó lentamente. No. El silencio se volvió más pesado que nunca. ¿Entonces quién? Nadie respondió. Porque esta vez, ni siquiera ellas tenían el control total. Y eso era lo más aterrador de todo. El silencio después de ese mensaje fue distinto. No era el mismo silencio tenso de antes. No era el control frío de ellas. Era otra cosa. Más oscuro. Más profundo. Más peligroso. Porque por primera vez, nadie tenía todas las respuestas. Esto no es suyo, murmuró él, mirando la pantalla como si pudiera encontrar algo oculto entre las palabras. Esto es solo la primera fase. Primera fase. Eso implicaba algo. Más. Mucho más. Levantó la vista lentamente. ¿Quién más está en esto? La esposa no respondió. La amante tampoco. Pero algo cambió. Muy sutil. Una tensión nueva entre ellas. Una grieta. Pequeña pero real. No lo sabemos, dijo finalmente la amante. Su voz ya no era tan firme como antes. Eso lo notó. Y se aferró a ello. ¿No lo saben? Repitió, sintiendo como algo dentro de él empezaba a reorganizarse. ¿Entonces no tienen el control? Silencio. La esposa cruzó los brazos. Tenemos suficiente control. Pero ya no sonaba igual. Ya no era absoluta. Y él lo percibió. Por primera vez desde que todo empezó. Vio una oportunidad. Pequeña. Frágil. Pero suficiente. Cometieron un error, dijo en voz baja. Las dos lo miraron. ¿Así? Preguntó la esposa. Sí. Se enderezó lentamente. Todavía temblando. Todavía destruido. Pero pensando. Porque si hay alguien más. Pausa. Entonces esto ya no es su juego. El silencio volvió. Pesado. Pero diferente. Ahora había algo más en él. Intención. La amante frunció ligeramente el ceño. No entiendes nada. Al contrario, respondió él. Ahora empiezo a entender. Dio un paso hacia ellas. Ustedes planearon esto. Ustedes iniciaron todo. Pausa. Pero alguien más lo está usando. El golpe fue directo. Porque esa posibilidad no la habían considerado del todo. O tal vez sí. Pero no querían decirlo. Eso no cambia nada, dijo la esposa con firmeza. Lo cambia todo, replicó él. Su voz ganó fuerza. Porque si alguien más está moviendo piezas. Pausa. Ustedes también son parte del juego. El silencio fue absoluto. La amante bajó la mirada un segundo. Solo uno. Pero fue suficiente.
suficiente para confirmar lo que él sospechaba. Esto no estaba completamente bajo su control. Y eso era su única ventaja. Escucha, dijo, ahora más calmado. Si seguimos así todos vamos a caer. La esposa soltó una leve risa. No. Pausa. Solo tú. Pero ya no sonaba igual. Ya no era una sentencia. Era una afirmación que necesitaba ser sostenida. Y él lo sabía. ¿Estás segura? Se acercó un poco más. Porque ese mensaje no fue para mí. Silencio. Fue para todos nosotros. La frase quedó flotando. Pesada. Incómoda. Y entonces. El teléfono vibró otra vez. Los tres miraron. Pantalla encendida. Otro mensaje. El mismo número desconocido. Esta vez. Ninguno dudó. Él lo abrió lentamente. Y leyó en voz alta. Si quieren saber cómo termina esto, sigan las instrucciones. Un escalofrío recorrió la habitación. ¿Instrucciones? Susurró la amante. Pero ya había más. Otro mensaje. La verdad no está en el pasado. Pausa. Está en lo que están ocultando ahora. El aire se volvió denso otra vez. Pero esta vez. Por otra razón. Él levantó la mirada. Directo a ellas. ¿Qué están ocultando? Silencio. La esposa no respondió. La amante tampoco. Pero esta vez. No era por control. Era por algo más. Duda. No sabemos de qué habla, dijo finalmente la esposa. Pero su voz no fue completamente firme. Y él lo notó. Mientes. El golpe fue inmediato. No. Sí. Un paso más cerca. Porque alguien ahí fuera cree que ustedes no han terminado. Pausa. Que esto no es todo. La amante lo miró fijamente. Y por primera vez. Había algo en su expresión que no podía ocultar. Inquietud. Real. Esto no estaba en el plan, murmuró. La esposa giró hacia ella. ¿Qué acabas de decir? Demasiado tarde. La grieta se abrió. Y él la vio. La aprovechó. ¿Qué plan? Preguntó de inmediato. Silencio. Tensión. No era solo arruinarme, continuó él. ¿Qué más? Nadie respondió. Pero el daño ya estaba hecho. Porque ahora sabía algo importante. Esto no había terminado. Ni siquiera para ellas. Y justo en ese momento. El teléfono vibró por tercera vez. Otro mensaje. Más corto. Más directo. Más peligroso. Hora de la segunda fase. El corazón de los tres se detuvo al mismo tiempo. ¿Qué significa eso? Susurró él. Pero esta vez. Nadie tenía respuesta. Porque ahora. El juego había cambiado de dueño. El mensaje seguía brillando en la pantalla. Hora de la segunda fase. Nadie se movía. Nadie hablaba. Pero algo había cambiado de forma irreversible. Antes. Ellas tenían el control. Ahora. Solo estaban dentro del mismo tablero. Y alguien más. Estaba jugando. Esto es una broma, murmuró él, aunque su voz ya no tenía convicción. La amante negó lentamente. No lo es. Silencio. Alguien ha estado observando, añadió. Todo. El aire se volvió pesado. Tenso. Cargado. ¿Desde cuándo? Preguntó él. Pero nadie respondió. Porque la respuesta era obvia. Desde el principio. O incluso antes. El teléfono vibró otra vez. Los tres reaccionaron al mismo tiempo. Otro mensaje.
Más largo. Más claro. Salgan de la casa. Se miraron. No vamos a seguir órdenes de un desconocido, dijo la esposa de inmediato. Pero el teléfono volvió a vibrar. Como si respondiera. Si se quedan perderán la oportunidad. Pausa. ¿Y tú sabes qué oportunidades? El mensaje estaba dirigido. No a los tres. A una de ellas. La amante levantó la vista lentamente. Su expresión cambió. Por completo. ¿Qué significa eso? Preguntó la esposa, clavándole la mirada. Silencio. Demasiado largo. Nada. Pero ya era tarde. No, dijo él, dando un paso adelante. No es nada. La amante evitó su mirada. ¿Error? Grave error. Porque confirmó lo que ambos ya sospechaban. ¿Sabes algo?, insistió él. No. Sí. Otro paso. Ese mensaje no es nuevo para ti. Silencio. ¿Cuándo empezó esto? La presión crecía. La grieta se abría más. No empezó hoy, ¿verdad? La amante cerró los ojos un segundo. Solo uno. Pero fue suficiente. No. La respuesta salió casi sin fuerza. La esposa reaccionó de inmediato. ¿Qué acabas de decir? Demasiado tarde para retroceder. No empezó hoy, repitió la amante. El silencio explotó. ¿Desde cuándo? Exigió la esposa. Pero la respuesta no llegó. Porque en ese momento algo sonó afuera. Un motor. Un coche. Los tres giraron hacia la ventana. Lentamente. Con una tensión que cortaba el aire. Un coche negro. Detenido frente a la casa. Motor encendido. Luces apagadas. Esperando. No puede ser, susurró él. El teléfono vibró otra vez. Tienen 5 minutos. Pausa. Después no habrá elección. El tiempo empezó a correr. Literalmente. 5 minutos. Para decidir. Para confiar. Para entrar. O quedarse. Esto es una locura, dijo la esposa. No vamos a subirnos a un coche con un desconocido. No tenemos muchas opciones, respondió él. Ella lo miró con desprecio. Tú no tienes opciones. Pausa. Nosotras sí. Pero ya no era verdad. Y todos lo sabían. Porque si alguien sabía tanto. Si alguien había esperado tanto. Entonces nadie estaba a salvo. La amante miró el coche. Fijamente. Como si ya lo hubiera visto antes. Tenemos que ir, dijo finalmente. El silencio fue inmediato. ¿Qué? La esposa no lo podía creer. ¿Estás loca? No respondió. Estoy segura. ¿De qué? Pausa. ¿De que si no vamos? Miró el teléfono. Luego a ellos. Esto se va a poner peor. El aire se volvió frío. ¿Peor que esto?, preguntó él. La amante lo miró. Y esta vez. No había duda. Mucho peor. El reloj seguía corriendo. 3 minutos. No confío en esto, dijo la esposa. No tienes que confiar, respondió la amante. Pausa. Solo tienes que entender que alguien nos está moviendo. Y esa frase lo cambió todo. Porque ya no era venganza. No era justicia. No era un plan. Era algo más grande. Algo que ninguno de los tres había previsto. ¿Y si es una trampa?, preguntó él. La amante sonrió. Levemente. Ya estamos en una. Silencio. 2 minutos. El motor del coche seguía encendido. Constante. Paciente. Como si supiera que iban a subir. Porque no tenían otra opción.
Decidan, dijo la amante. Yo voy. El impacto fue inmediato. ¿Qué? La esposa no lo podía creer. ¿Te estás escuchando? Sí. Esto no era parte del plan. La amante la miró. Fijamente. Nada de esto ya es parte del plan. Silencio. 1 minuto. El tiempo se acababa. Y por primera vez desde que todo empezó. Los tres estaban en el mismo lugar. Sin control. Sin ventaja. Sin saber qué venía después. Pero sabiendo algo con certeza absoluta. La verdadera historia acababa de empezar. El reloj marcó el último segundo. Y entonces, la puerta del coche se abrió sola. Un clic seco. Automático. Frío. Como si ya supiera que iban a subir. Ninguno se movió al principio. El motor seguía encendido. Constante. Implacable. Esto es una locura, susurró la esposa, pero esta vez no sonó como una negación. Sonó como miedo. Real. La amante dio el primer paso. Sin mirar atrás. Sin dudar. Cruzó la puerta de la casa. Salió. El aire de la noche golpeó su rostro. Frío. Silencioso. Vacío. Como si todo el mundo se hubiera detenido solo para ver qué pasaba después. Espera. Gritó él. Pero ella no se detuvo. Caminó directo hacia el coche. Y en ese momento, él entendió algo. Ella sabía más. Mucho más. ¿Qué estás ocultando? Le gritó. La amante se detuvo frente a la puerta abierta. Giró lentamente. Y lo miró. Directo. Profundo. Si te lo digo ahora. Pausa. No vas a subir. El silencio fue brutal. Porque en esa frase había una verdad mucho más grande de lo que parecía. Dímelo igual, insistió él. Ella negó. No. Pausa. Primero tienes que verlo. El corazón le dio un golpe seco en el pecho. Verlo. ¿Ver qué? Pero no hubo respuesta. La amante subió al coche. La puerta se cerró sola. Automática. Sellando algo. Como si marcara el inicio de otra fase mucho más profunda. Quedaron dos. Él. Y su esposa. El silencio entre ellos ya no era el mismo. No era odio. No era tensión. Era algo más incómodo. Más humano. Si esto es una trampa, murmuró ella. Ya lo es, respondió él sin mirarla. Pausa. La pregunta es. Levantó la vista hacia el coche. ¿Para quién? Silencio. Ella lo observó. Por primera vez. Sin superioridad. Sin control. No confío en ti, dijo finalmente. Él soltó una risa seca. Vacía. Perfecto. Pausa. Yo tampoco confío en ti. Se miraron. Directo. Sin máscaras. Sin juegos. Solo dos personas. Atrapadas en algo mucho más grande que ellas mismas. ¿Entonces qué hacemos? Preguntó ella. Y esa pregunta lo cambió todo. Porque por primera vez no era una orden. Era una duda. Real. Subir, respondió él. Sin dudar. Ella frunció el ceño. Así sin más. No. Pausa. Sabiendo que todo puede empeorar. El silencio volvió. Pesado. Pero diferente. Porque ahora la decisión era conjunta. No estratégica. No calculada. Simplemente inevitable. La esposa miró el coche. Luego a él. Luego otra vez al coche.
Y finalmente, dio el primer paso. Salió. Él la siguió. Cruzaron la noche. Paso a paso. Cada segundo más lento que el anterior. Como si el tiempo mismo quisiera detenerlos. Pero no lo hizo. Nunca lo hace. Llegaron al coche. La puerta trasera se abrió automáticamente. Invitación silenciosa. Amenazante. Ella dudó. Solo un segundo. Luego subió. Él la siguió. Las puertas se cerraron. Clic. Y en ese instante, el coche arrancó. Sin conductor visible. Sin palabras. Sin explicación. Solo movimiento. El interior estaba en penumbra. Oscuro. Pero no completamente. Una luz tenue iluminaba algo en el centro. Una carpeta. Negra. Con sus nombres. Los tres. ¿Qué es esto?, susurró él. La amante no respondió. Solo la miraba. Fija. Ábrela, dijo finalmente. Su voz ya no era la misma. Había algo en ella. Algo que no había estado antes. Miedo. Real. Él dudó. Pero ya no había vuelta atrás. Tomó la carpeta. La abrió lentamente. Y lo que vio le cortó la respiración. Fotos. Documentos. Registros. Todo. Pero no de él. No de la esposa. No de la amante. De otra persona. ¿Quién es este?, preguntó. Silencio. La amante cerró los ojos. Un segundo. El verdadero dueño del juego. El coche giró bruscamente. Como si esa frase hubiera activado algo más. ¿Qué? Él no entendía. ¿De qué hablas? La esposa también estaba mirando las fotos. Y su expresión cambió. Por completo. No. Un susurro. Pero lleno de horror. Esto no puede ser. Él la miró. ¿Lo conoces? Silencio. Ella no respondió. Pero no hacía falta. Porque su rostro ya lo había dicho todo. Y en ese instante, el coche se detuvo. Bruscamente. Las puertas no se abrieron. El motor siguió encendido. Pero algo más cambió. La pantalla frente a ellos se encendió. Oscura. Luego, una imagen apareció. Un rostro. Sonriendo. Tranquilo. Como si hubiera estado esperando ese momento. Buenas noches, dijo la voz. Suave. Controlada. Peligrosa. Me alegra que hayan decidido venir. El corazón de los tres se detuvo. Porque en ese instante, todos entendieron lo mismo. Esto nunca fue sobre venganza. Nunca fue sobre traición. Nunca fue sobre ellos. Ellos solo eran el comienzo. La pantalla iluminó el interior del coche. Ese rostro no era desconocido, pero tampoco encallaba. Era peor. Era alguien que debía ser imposible. No, susurró la esposa, llevándose la mano a la boca. No puede ser él. El hombre en la pantalla sonrió un poco más. Como si hubiera escuchado cada palabra. Claro que soy yo, respondió con calma. Siempre lo he sido. El aire dentro del coche se volvió irrespirable. ¿Quién eres?, exigió él, aunque su voz tembló más de lo que quiso admitir. El hombre inclinó ligeramente la cabeza. Esa es una pregunta interesante. Pausa. Pero no es la correcta. Silencio. La pregunta correcta es. Se acercó un poco más a la cámara. ¿Por qué estoy aquí? Nadie respondió.
Porque nadie tenía la respuesta. Y la respuesta. Sonrió. Son ustedes. Un golpe seco. Invisible. Pero real. No entiendo nada, dijo él, apretando la carpeta con fuerza. ¿Qué quieres? ¿Dinero? ¿Control? ¿Qué? El hombre negó lentamente. Eso es lo que siempre creen. Pausa. Que todo gira alrededor del dinero. Miró directamente a la amante. O del poder. Luego a la esposa. O del orgullo. Finalmente a él. Pero no. Silencio. Esto es personal. La palabra quedó suspendida en el aire. Pesada. Peligrosa. ¿Personal? Repitió la esposa. Yo no te conozco. El hombre soltó una leve risa. Ese es el problema. Pausa. Nunca miraste lo suficiente. El corazón de ella empezó a latir más rápido. ¿De qué estás hablando? Pero él ya no la miraba. Miraba a la amante. Tú sí sabes, ¿verdad? El silencio fue inmediato. Brutal. La amante no respondió. Pero sus manos temblaban. Dilo, ordenó él, con una calma que daba más miedo que cualquier grito. Pausa. Diles quién soy. El coche parecía encogerse. El espacio se volvió insoportable. No, susurró la amante. Dilo. La voz esta vez fue más firme. Más fría. Más definitiva. No. Dilo. El grito atravesó el silencio como un cuchillo. La amante cerró los ojos. Y entonces. Lo dijo. Es. Su voz se quebró. Es el hermano de ella. El mundo se detuvo. ¿Qué? La esposa se quedó congelada. Eso es imposible. Pero en el fondo. Sabía que no lo era. Mi hermano murió hace años, murmuró. El hombre en la pantalla sonrió. Eso te dijeron. Silencio absoluto. ¿Recuerdas el accidente? Continuó. La respiración de ella se volvió irregular. El coche, el fuego, el cuerpo irreconocible. Cada palabra era un golpe. Nunca comprobaron nada. Pausa. Solo cerraron el caso. La esposa retrocedió en su asiento. Como si quisiera escapar. Pero no había a dónde. No. Sí. El hombre la miró fijamente. Yo sobreviví. El impacto fue total. ¿Y tú? Pausa. Seguiste adelante como si nada. Eso no es verdad. Gritó ella. Yo te lloré, yo. ¿Cuánto tiempo? Silencio. ¿Un mes? ¿Dos? La golpeó con la mirada. ¿Cuánto tardaste en olvidarme? ¿No te olvidé? Claro que sí. Pausa. Todos lo hacen. El coche giró bruscamente otra vez. Más rápido ahora. Más agresivo. Como si el propio camino respondiera a la tensión. ¿Y esto qué tiene que ver con nosotros? Intervino él. Esto es entre ustedes dos. El hombre lo miró. Y su sonrisa desapareció. Por completo. Tú eres la razón. El silencio fue instantáneo. ¿Qué? Tú. Pausa. Eras el conductor. El mundo explotó. No, susurró él. No, eso no. Pero ya lo sabía. En el fondo. Siempre lo había sabido. Aquella noche, continuó el hombre. Estabas borracho. Cada palabra era un recuerdo enterrado. Perdiste el control. No. Gritó él. Eso no es verdad, yo. Fuiste. Silencio. Total. Dejaste el coche ardiendo. La respiración de él se rompió. No.
Y me dejaste dentro. El peso de la verdad cayó sobre ellos como una avalancha. Yo no sabía, murmuró él. Yo pensé que estaba muerto. Pausa. Conveniente, ¿no? El coche se detuvo de golpe. Esta vez. Definitivamente. Las puertas seguían cerradas. Pero la pantalla cambió. Otra imagen. Otra cámara. Un lugar. Oscuro. Industrial. Abandonado. Bienvenidos, dijo el hombre. Pausa. Al final del juego. Silencio. Pero no era verdad. Porque todos lo sentían. Esto no era el final. Era solo el comienzo de algo mucho más oscuro. La palabra final quedó flotando en el aire. Pero nadie la creyó. Porque algo dentro de ellos sabía la verdad. Esto no era el final. Era donde todo se volvía irreversible. La pantalla seguía encendida. El rostro del hombre no desaparecía. No parpadeaba. No dudaba. Solo observaba. Como si cada reacción fuera exactamente lo que esperaba. Salgan del coche, ordenó finalmente. La voz no subió de tono. Pero no hacía falta. Era una orden absoluta. Las puertas se desbloquearon con un clic seco. Nadie se movió. Ni un segundo. Ni un milímetro. Ahora, repitió. El primero en reaccionar fue él. No porque quisiera, sino porque su cuerpo ya no respondía a otra cosa que no fuera el miedo. Abrió la puerta. El aire frío le golpeó la cara. Pero no lo despertó. Nada podía hacerlo ya. Salió. Luego la esposa. Más lenta. Más rígida. Como si cada paso le costara una parte de sí misma. La amante fue la última. Pero cuando bajó, ya no parecía la misma. Había algo distinto en su mirada. Algo que no estaba antes. Aceptación. O tal vez resignación. El lugar era exactamente como en la pantalla. Oscuro. Industrial. Abandonado. Pero no vacío. Nunca estuvo vacío. Caminen, ordenó la voz desde el coche. La pantalla aún mostraba su rostro. Observándolos. Guiándolos. Controlándolos. Como piezas. Como objetos. Como si ya no fueran personas. Caminaron. Lentamente. Sin hablar. Sin mirarse. Cada uno atrapado en su propio infierno. El eco de sus pasos resonaba en el espacio vacío. Frío. Hueco. Infinito. Hasta que una puerta metálica apareció frente a ellos. Grande. Pesada. Cerrada. Ábranla, dijo la voz. Él dudó. Y sí. Ábranla. No había opción. Nunca la hubo. Empujó. La puerta chirrió. Lenta. Dolorosa. Como si no quisiera abrirse. Pero lo hizo. Y lo que había detrás los dejó sin aliento. Una sala. Iluminada. Pero no por luz cálida. Luz blanca. Fría. Clínica. Y en el centro. 3 sillas. Separadas. Frente a frente. Esperando. Siéntense, ordenó la voz. ¿Para qué? Preguntó la esposa, por primera vez enfrentando directamente la pantalla. Silencio. 1 segundo. 2. Para escuchar la verdad. Esa frase la rompió. Porque hasta ese momento todos creían que ya la sabían. Pero no. Apenas habían visto la superficie. Se sentaron.
uno frente al otro. Como enemigos. Como extraños. Como piezas de algo que no entendían. La pantalla ahora estaba frente a ellos. Más grande. Más clara. Más real. Han llegado hasta aquí, dijo el hombre. Pausa. Y aún creen que saben lo que pasó. Los miró uno por uno. Pero están equivocados. El silencio fue total. El accidente. Miró al hombre. No fue un accidente. El mundo volvió a romperse. ¿Qué? Alguien cortó los frenos. El aire desapareció. Eso es imposible, susurró él. No. Pausa. Es comprobable. La pantalla cambió. Un video. Antiguo. Granulado. Un garaje. Un coche. El mismo coche. Y una figura. Manipulando algo. Debajo. No, la esposa se inclinó hacia adelante. No. La imagen se detuvo. Zoom. El rostro. Quedó visible. Y en ese instante. Todo explotó. No puede ser. La voz salió rota. Vacía. Destruida. Porque lo que estaban viendo era imposible. Pero estaba ahí. Real. Innegable. Tú, susurró él mirando a la esposa. Pero no terminó la frase. No pudo. Porque ella ya estaba negando. No fui yo no. Pero su rostro la traicionaba. No fue tu intención, interrumpió el hombre en la pantalla. Pausa. Pero lo hiciste. Silencio absoluto. Querías asustarlo. Miró al hombre. Querías que dejara de conducir borracho. Pausa. Pero no calculaste las consecuencias. La esposa empezó a temblar. Yo no sabía. Claro que no sabías. Pausa. Pero tampoco quisiste saber. Cada palabra era una sentencia. ¿Y cuándo pasó? Silencio. Dejaste que él cargara con la culpa. El hombre se quedó inmóvil. Congelado. No, murmuró. No. Pero todo encallaba. Todo. Demasiado bien. Fuiste. Porque alguien te dijo que lo hicieras. El hombre levantó la vista. ¿Qué? La pantalla cambió otra vez. Otro video. Otra noche. Otra conversación. Una voz. Femenina. Vete. Yo me encargo. Silencio. Si te quedas, te destruyen. El corazón de él se detuvo. Porque esa voz. La conocía. Perfectamente. No. Giró lentamente la cabeza. Hacia la amante. Ella no lo miró. No pudo. Fuiste tú. El susurro salió cargado de horror. De traición. De algo mucho más profundo que cualquier engaño. La amante cerró los ojos. Y esta vez. No negó nada. Sí. Una sola palabra. Pero suficiente para destruirlo todo. Yo te dije que huyeras. Silencio. Yo sabía lo de los frenos. El mundo dejó de tener sentido. ¿Qué? Lo descubrí antes que nadie. Pausa. Y decidí usarlo. La esposa la miró. Con odio. Con rabia. Pero también. Con miedo. Porque ahora entendía algo mucho peor. Nadie en esa sala. Era inocente. Nadie. Y el hombre en la pantalla. Solo sonrió. Porque justo eso. Era lo que había querido mostrarles. El silencio no fue inmediato. Fue peor. Fue lento. Pesado. Como si el aire se volviera más denso con cada segundo que pasaba. Nadie hablaba.
porque ya no quedaban mentiras que decir. Y la verdad era demasiado grande para soportarla. Él miraba a la amante, pero ya no veía a la mujer con la que había construido una mentira. Veía a alguien completamente distinto. Alguien que había estado moviendo todo. Desde el principio. ¿Desde cuándo? Preguntó finalmente, con la voz rota. Ella no respondió de inmediato. Respiró hondo. Lentamente. Como si estuviera decidiendo cuánto destruir. Y cuánto dejar en pie. Desde antes del accidente. La respuesta fue un golpe directo. Sin preparación. Sin suavidad. ¿Qué? Yo ya sabía que tu matrimonio estaba roto. Miró a la esposa. Sin miedo. Sin culpa. Y sabía que tú. Pausa. No eras tan inocente como fingías. La esposa apretó los puños. Cállate. ¿Por qué? Replicó la amante. Ahora sí quieres la verdad completa. El hombre en la pantalla no intervenía. No hacía falta. Esto. Ya caminaba solo. Te seguí y continuó ella. Vi cómo manipulabas todo. Cómo controlabas cada detalle de su vida. Señaló al hombre. Cómo lo hacías sentir pequeño. Inútil. Dependiente. La esposa no respondió. Porque no podía. Porque en el fondo sabía que algo de eso era cierto. Y entonces la amante bajó la mirada un segundo. Decidí intervenir. Silencio. ¿Intervenir? Repitió él, incrédulo. ¿Eso llamas a esto? Sí. Lo miró fijamente. Porque tú nunca habrías salido de ahí solo. Pausa. Y yo necesitaba que lo hicieras. ¿Para qué? Silencio. Y entonces la verdad más incómoda salió. Para quedarme contigo. El golpe fue distinto. Más íntimo. Más sucio. Todo esto por eso. No solo por eso. Pausa. Pero fue el inicio. El hombre respiró con dificultad. Entonces los frenos. No los corté yo. Silencio. Pero cuando lo descubrí. Pausa. No hice nada para evitarlo. El aire se volvió frío. Lo dejaste pasar. Sí. Una sola palabra. Sin excusas. Sin adornos. Porque sabía que algo iba a romperse. Miró a la esposa. Y necesitaba que se rompiera. La esposa soltó una risa vacía. Rota. Eres una enferma. No. Pausa. Soy alguien que vio la oportunidad. Y la tomó. Silencio. Pero esta vez. No era solo tensión. Era algo más profundo. Algo más oscuro. Porque ahora todos empezaban a entender. Nada de esto fue casual. Nada. Y tú, dijo de pronto la voz en la pantalla. Mirando directamente al hombre. ¿De verdad crees que eres una víctima? Él levantó la cabeza lentamente. ¿Qué quieres decir? La pantalla cambió otra vez. Otro archivo. Otra prueba. Otra herida. Un audio. Una conversación. Su voz. Clara. Inconfundible. Estoy harto de ella. Silencio. Si algo le pasara, todo sería más fácil. El mundo se detuvo. No. Pero la grabación continuó. A veces pienso que sería mejor si todo explotara de una vez. La voz se quebró. No quise decir eso. Pero ya era tarde. Lo pensaste, respondió el hombre en la pantalla. Pausa. Y eso es suficiente. Silencio absoluto. Nadie aquí es inocente. La frase cayó como una sentencia final. Todos yugaron.
Todos ocultaron. Todos se liguieron. Y entonces, la luz cambió. Más intensa. Más agresiva. La sala parecía cerrarse sobre ellos. Como si ya no hubiera salida. ¿Y ahora qué? Preguntó la esposa, con la voz vacía. Ahora. Pausa. Viene la última parte. El tono cambió. Por primera vez. Había algo diferente. Algo más frío. Más definitivo. La elección. El corazón de los tres se detuvo al mismo tiempo. ¿Qué elección? La pantalla mostró 3 puertas. Reales. Frente a ellos. Que antes. No estaban. Cada uno de ustedes va a entrar por una. Silencio. Y dentro. Pausa. Van a enfrentarse a lo único que realmente importa. ¿Qué hay dentro? Preguntó él. El hombre sonrió. Pero esta vez. Sin rastro de humanidad. La verdad. Que todavía no están listos para aceptar. El silencio fue absoluto. Total. Irreversible. Porque ahora sí. Todos lo entendieron. Lo peor. Aún no había pasado. Nadie se movió. Ni un paso. Ni un suspiro. Las 3 puertas estaban frente a ellos. Reales. Sólidas. Innegables. Como si siempre hubieran estado ahí esperando. Pero lo más aterrador no era lo que había detrás. Era lo que cada uno de ellos ya empezaba a imaginar. No voy a entrar, susurró la esposa. Su voz ya no tenía fuerza. Ni orgullo. Ni control. Solo miedo. El hombre en la pantalla inclinó ligeramente la cabeza. No es una opción. Silencio. Siempre hay una opción, respondió ella, aunque su cuerpo temblaba. ¿La tuviste?, replicó él. Pausa. Y la desperdiciaste. El golpe fue directo. Sin piedad. La amante dio un paso hacia adelante. ¿Qué pasa si no lo hacemos? Entonces. Silencio. Todo lo que han visto hasta ahora. Desaparece. El hombre frunció el ceño. ¿Desaparece? Las pruebas. Las grabaciones. La verdad. Pausa. Pero no para ustedes. Silencio. Para el resto del mundo. El aire se volvió más pesado. Nadie sabrá lo que realmente pasó. Nadie sabrá quién hizo qué. Nadie pagará nada. La esposa levantó la mirada lentamente. ¿Y tú? Yo ya sé todo lo que necesito. Pausa. Esto no es por mí. Silencio. Es por ustedes. Esa frase fue peor que cualquier amenaza. Porque significaba algo mucho más oscuro. No estaban siendo castigados. Estaban siendo obligados a enfrentarse a sí mismos. Y eso era peor. ¿Qué hay detrás de cada puerta?, preguntó él. El hombre sonrió. 3 verdades. Pausa. 3 finales posibles. Silencio. Pero solo uno. ¿Es real? El corazón de los 3 empezó a latir más rápido. ¿Cómo sabemos cuál es? No lo saben. Pausa. Ese es el punto. La tensión explotó dentro de ellos. Esto es un juego enfermo, escupió la esposa. No. Pausa. Esto es justicia. Silencio. ¿Y ustedes? Son el veredicto. Las luces parpadearon. 1 segundo. 2. Y entonces. Cada puerta se iluminó con un símbolo distinto. La primera. Un espejo. La segunda. Una llave. La tercera. Una llama. Nadie habló. Pero todos entendieron.
que aquello no era casual. Tienen un minuto, dijo la voz. El tiempo empezó a correr. Y con él, todo lo que habían estado evitando. El hombre miró el espejo. Su reflejo. Distorsionado. Roto. Yo voy ahí, murmuró. Porque en el fondo. Sabía que lo merecía. La esposa miró la llave. Sus dedos temblaban. Siempre quise tener el control. Susurró. Y dio un paso hacia esa puerta. La amante quedó sola. Frente a la llama. El fuego. Ardía sin moverse. Hipnótico. Peligroso. Irreversible. Encalla contigo, dijo el hombre sin mirarla. Ella sonrió levemente. Siempre lo hizo. Pero antes de entrar, algo cambió. Un pensamiento. Una duda. Una grieta. Esto no es todo, susurró. Silencio. ¿Qué quieres decir? Preguntó la esposa. La amante la miró. Por primera vez. Sin arrogancia. Nos falta alguien. El mundo se detuvo. ¿Qué? El que está detrás de la pantalla. Silencio absoluto. El hombre frunció el ceño. ¿Y? ¿De verdad creen que esto es solo sobre nosotros? Pausa. ¿Que él no tiene nada que ver? Las palabras se quedaron suspendidas. Pesadas. Incómodas. Y entonces. Algo hizo clic. El hombre levantó la mirada lentamente hacia la pantalla. Tú. Silencio. ¿Quién eres realmente? Por primera vez. La sonrisa del hombre desapareció. Un segundo. 2. Y eso. Fue suficiente. Porque confirmó algo mucho peor que cualquier respuesta. Lo sabía, susurró la amante. La pantalla parpadeó. Las luces temblaron. Y entonces. La imagen se distorsionó. Se rompió. Y lo que apareció después. No era lo que esperaban. No era un extraño. No era alguien lejano. Era alguien que ya conocían. Alguien que nunca consideraron. Alguien que había estado. Todo el tiempo. El grito no salió de la garganta. Se quedó atrapado. Porque lo que estaban viendo. No tenía sentido. Y al mismo tiempo. Explicaba absolutamente todo. No puede ser. La voz tembló. Rota. Incrédula. Siempre fui yo, dijo la figura. Silencio. Desde el principio. El mundo dejó de existir. Porque en ese instante. La última verdad empezó a revelarse. Y con ella. Todo lo que creían entender. Se derrumbó. Eli Yang ordenó la voz, ahora más cercana, más real, más peligrosa. Porque después de esto. Pausa. No habrá regreso. Las puertas comenzaron a cerrarse lentamente. El tiempo. Se estaba acabando. Y ahora sí. La decisión. Iba a definirlo todo. El tiempo se rompió. No avanzaba. No retrocedía. Simplemente. Pesaba. Las 3 puertas vibraban. Como si estuvieran vivas. Como si supieran. Que lo que estaba a punto de ocurrir. No tenía regreso. Espera. Gritó él de pronto. Pero ya era tarde. El mecanismo había comenzado. Un zumbido bajo. Constante. Irreversible. Dijiste que había una elección. Gritó la esposa. La hay, respondió la voz. Pausa. Pero no como creen. El suelo tembló levemente. Las luces se volvieron más intensas. Dolorosas. Como si quisieran obligarlos a ver. Todo. No, susurró la amante. Porque lo entendió primero.
Siempre lo hacía. No son 3 salidas. Silencio. Somos nosotros. El aire se congeló. ¿Qué? Preguntó él. Pero ella ya estaba retrocediendo, mirando las puertas. Como si ahora las viera de verdad. El espejo. Miró al hombre. La llave. Miró a la esposa. La llama. Cerró los ojos. Soy yo. Silencio absoluto. No, eso no tiene sentido, murmuró él. Claro que lo tiene, interrumpió la voz. Y esta vez ya no venía de la pantalla. Venía detrás de ellos. Los 3 se giraron al mismo tiempo. Y lo que vieron les arrancó el aire. No había nadie. Pero la voz estaba ahí. Real. Cercana. Siempre estuvo aquí, susurró la amante. Y entonces lo vieron. Un reflejo en el metal de la puerta. No 1, 3. Pero no eran ellos. Eran versiones de ellos. Distintas. Rotas. Oscuras. No. El hombre dio un paso atrás. Pero no pudo escapar. Porque el reflejo lo imitó. Exactamente. Cada uno de ustedes, dijo la voz. Ya él y yo hace tiempo. Silencio. Esto. Pausa. Solo es la consecuencia. Las puertas se abrieron de golpe. Las 3. Al mismo tiempo. Un sonido seco. Violento. Final. Y dentro. No había habitaciones. No había pasillos. No había salida. Solo ellos mismos. Pero no como eran ahora. Como realmente eran. Sin máscaras. Sin excusas. Sin mentiras. El hombre vio su reflejo. Descompuesto. Vacío. Un hombre que no amaba. Que no sentía. Que solo huía. Este eres tú, susurró la voz. El que deseó que todo terminara. Para no enfrentar nada. El espejo avanzó. Sí. Avanzó. Como si saliera de la puerta. Y él no pudo moverse. Porque sabía que no podía escapar de sí mismo. La esposa gritó. Porque su puerta mostraba algo peor. No un reflejo. Sino escenas. Momentos. Manipulaciones. Control. Cada vez que decidió callar. Cada vez que decidió dominar. Cada vez que eligió el poder. Sobre la verdad. Tú no rompiste los frenos, dijo la voz. Pausa. Pero rompiste todo lo demás. La llave giró sola. Y la puerta se cerró detrás de ella. No. Pero ya no estaba. Había desaparecido. Absorbida. Como si nunca hubiera existido. El hombre gritó su nombre. Pero no hubo respuesta. Nunca la habría. Y entonces quedaban 2. La amante. Y él. El fuego creció. Más alto. Más intenso. Más vivo. Siempre fuiste la más consciente, dijo la voz. Pausa. Y aún así. Elegiste destruir. Ella sonrió. Por primera vez. Sin miedo. No. Pausa. Elegí ver. El fuego la rodeó. Pero no la quemó. La atravesó. Como si fuera parte de ella. Yo sabía lo que todos eran. Miró al hombre. Tú. Pausa. Ella. Silencio. Y yo. Cerró los ojos. Solo que yo. No fingí. Y entonces dio un paso adelante.
directo al fuego. Y desapareció. Sin gritar. Sin dudar. Sin mirar atrás. El silencio que quedó fue insoportable. Solo él. Solo uno. El hombre cayó de rodillas. ¿Qué es esto? La voz se acercó. Más. Más. Hasta que estuvo dentro de su cabeza. Esto. Pausa. Es lo que queda. Silencio. La verdad sin testigos. Las paredes empezaron a cerrarse. Lentamente. Pero sin detenerse. No. Gritó. Yo no hice nada. Silencio. Exacto. La palabra lo destruyó. No hiciste nada. Pausa. Y eso. Silencio. Fue lo peor de todo. El espacio se redujo. El aire desaparecía. Sácame de aquí. Ya estás fuera. Silencio. Siempre lo estuviste. El mundo se volvió negro. Total. Absoluto. Y entonces. Despertó. Un golpe de aire. Violento. Desesperado. Abrió los ojos. Su cama. Su casa. Silencio. ¿Qué? Se levantó de golpe. El corazón descontrolado. Fue un sueño. Pero algo. No encallaba. La casa estaba vacía. Demasiado. Corrió al salón. Nada. A la cocina. Nada. Al dormitorio. Nada. ¿Hola? Silencio. Total. Y entonces. Lo vio. Sobre la mesa. Un sobre. Blanco. Limpio. Perfecto. Con su nombre. Manos temblorosas. Lo abrió. Una sola hoja. Una sola frase. La elección ya fue hecha. El papel cayó al suelo. Porque en ese instante. Recordó todo. El accidente. Los frenos. La huida. La mentira. La amante. La esposa. Todo. Pero lo peor. No era eso. Lo peor. Era que ahora entendía algo mucho más aterrador. Nadie lo había llevado allí. Nadie lo había obligado. Nadie lo había juzgado. Todo. Había sido él. Su mente. Su culpa. Su verdad. Y en ese momento. La puerta de la casa. Se abrió sola. Lentamente. Con un crujido. Y desde afuera. La misma voz susurró. Aún no termina. El cuerpo se le congeló. Porque ahora sí. Sabía la verdad final. No había escapado. Nunca lo haría. Porque lo que lo esperaba. No era justicia. Era vivir. Sabiendo.